Bueno, vamos a la primera reflexión de hoy, ¿eh? Pero primero vamos a compartir los dos textos de base. Hoy son dos. Así que prepara tu... ¿Qué tal, hermana? Bendiciones, gracias por conectarse y estar en la reunión con el resto de la gente que tenemos en los canales del WhatsApp, de Esperanza de Vida Radio y de Raíces Hebreas. Bueno, estaba diciendo de que vamos a compartir el primer texto en el libro de Isaías, el capítulo 52, el verso 14. Isaías 52, verso 14, que dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Ese texto, ese pasaje está en el libro de Isaías, capítulo 52, verso 14. El segundo pasaje está en el libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 56. San Mateo 26, versículo 56, que dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y el tema de esta primera charla es el impacto del trauma espiritual y emocional. Hermanos, vamos a entrar en un terreno muy sensible, pero necesario. Cuando hablamos de trauma, no hablamos solamente de algo psicológico, hablamos de algo que toca el alma, la fe y la identidad. La palabra nos muestra que los discípulos vivieron un momento traumático, porque en Mateo 26, 56 dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Esto no fue una simple reacción, fue una respuesta al shock. El trauma espiritual es real. Muchas veces pensamos que por ser creyentes no deberíamos sentirnos quebrados, pero la Biblia muestra lo contrario. Los discípulos caminaban con Jesús, vieron milagros, tenían fe y aún así huyeron. ¿Por qué? Porque lo que vieron superó su capacidad de procesarlo. Isaías 52, 14 dice que Jesús fue disfigurado. Esto habla de algo impactante, devastador. El corazón humano no está preparado para ciertos niveles de dolor. Y hay un tema puntual: el trauma genera confusión en la mente, en el espíritu. Cuando una persona vive un evento fuerte, se desordena internamente, se mezclan emociones, se debilitan convicciones. Los discípulos no lo entendían, hermanos, no lo entendían para nada, no sabían lo que estaba, cómo Jesús le está pasando todo esto. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué Jesús no se defendía? No entendían eso. Si él tenía el poder y la autoridad, ¿por qué todo terminó así? Cuando tenía que haber sido de otra manera. Y esa confusión los llevó a huir. Hoy pasa lo mismo, porque hay personas, hermanos, hay personas que dicen: no entiendo lo que viví,
No sé por qué Dios permitió esto. Y el trauma nubla la visión espiritual, la nubla. Porque el trauma toca la identidad. Mirá, el caso de Pedro es clave. Él dijo, nunca te voy a dejar. Nunca. Pero cuando llegó el momento, negó a Jesús. Y eso lo podemos ver en Lucas 22, 61 y 62. Es más, Pedro llora amargamente. ¿Por qué? ¿Por qué llora amargamente? Se rompió la imagen que tenía de sí mismo. El trauma no solo duele por lo que pasó, sino por lo que revela de nosotros. Yo no era tan fuerte como pensaba, no reaccioné como creía. Eso genera una culpa en el corazón, una culpa dentro del ser. Aparte, el trauma lo que hace es paraliza. Después de esto, los discípulos se escondieron, se aislaron, dejaron de avanzar. El miedo los dominó. El trauma produce, ¿qué cosa? Un bloqueo espiritual, falta de iniciativa, temor a volver a intentar. Eso ninguna duda. Aman a Dios, pero no avanzan. Saben qué hacer, pero no pueden. Porque hay una herida no tratada. El trauma genera aislamiento. En el contexto que podemos llegar a entender en el libro de Juan, capítulo 20, 19, dice que estaban encerrados por miedo. El aislamiento es una señal clara de la persona que se retrae, que evita exponerse, se protege emocionalmente. Pero ese encierro también impide, ¿qué cosa? La sanidad. Porque Dios muchas veces sana en relación, en comunidad, en su presencia. Y si vos te aislás, no pasa nada de eso. El trauma no tratado distorsia la fe. Cuando el dolor no se procesa correctamente, se endurece el corazón, se pierde sensibilidad espiritual, se genera ideas incorrectas sobre Dios. Ejemplos: Dios me abandonó, Dios no me escuchó, no vale la pena confiar, pero eso no es la verdad. Es la herida hablando. Porque Dios ve el trauma, Dios lo ve. Y esto es muy importante. Dios no ignoró lo que vivieron los discípulos. No los juzgó por huir. No los descartó por fallar. Dios entiende el proceso humano. El Señor sabía que estaban en shock, que tenían miedo, que necesitaban restauración. Y lo mismo pasa con nosotros. Ahora, de todo esto que estamos hablando, y si vos llegás a tener alguna duda, yo te invito a que nos escribas a través del WhatsApp de Esperanza de Vida, a través del Facebook o a través del canal de Instagram. Porque la aplicación personal, a ver, tal vez hoy estás pasando por algo parecido. Puede pasar, yo no sé lo que estás viviendo. Dios sí, pero yo no. ¿No? Quizás sea una pérdida, una traición, un fracaso, una situación que no entendés. Y eso deja marca. No lo neguemos. Dios no te pide que finjas estar bien. Te invita a traer tu herida.
¿Qué experiencia te marcó? ¿Qué herida todavía duele? No para quedarte ahí, sino para entregársela a Dios. Señor, reconozco que hay cosas que me dolieron profundamente. Momentos que no entendí, situaciones que me marcaron. Hoy no quiero esconderlas más. Las pongo delante de ti, Señor. Trae luz donde hubo oscuridad. Trae orden donde hubo confusión. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos míos, amigas, el trauma es real, ninguna duda. El dolor es real, ninguna duda. Las heridas existen. Y te lo dice un ser humano que ha pasado por muchas. Pero esto no termina ahí, y también lo viví. Porque si así como los discípulos no quedaron en ese estado, vos tampoco estás destinado a quedarte ahí, para nada. Hay algo que viene después. Y eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Aunque me sienta cansado y ya no quiera seguir, solo miro al pasado, cómo te diste por mí.